Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, pues estamos en directo y tenemos el placer de contar, ¿no? Compartir experiencias de Ana Zorita. Ana, sí que te voy a introducir y luego tú puedes completar lo que consideres. Y bueno, pues Ana es de estas personas que tiene una mente inquieta, ¿no? Y revolucionaria, dice ella, ¿no? Que le encanta desmantelar teorías, dar vueltas y pensar, ¿no? A las organizaciones y extraer un poco la esencia y rescatar el valor. Ana se licenció en Derecho y en Turismo mientras trabajaba por el mundo y en ese tránsito pues descubrió su pasión que pronto convirtió en su profesión, que son las personas. Y desde entonces cuenta con más de 15 años de experiencia en las que se ha dedicado a la gestión estratégica de empresas, de impartir formación, ponencias y seminarios donde comparte, ¿no? Todo aquello que ha vivido. Y desde hace 7 años está dirigiendo el Departamento de Desarrollo Humano y Excelencia de THB Hotels, en el que lleva a cabo proyectos muy interesantes como la creación de THB College, pionera escuela de innovación social de las Islas Baleares, ¿no? Además que en este proyecto también acompañan a los trabajadores en el desarrollo de las carreras profesionales. Y bueno, también actualmente es profesora de la SER Business School y la U School, donde imparte el máster de Recursos Humanos y Gestión del Talento y otros programas superiores. Ana, estás en tu casa, así que puedes completar la información como quieras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este taller de Reinventarse con Optimismo. Además, me viene genial venir detrás de Cris porque está muy relacionado y va a ser como una continuación de su taller. ¿Por qué optimismo? Pues hace algunos años, como ha dicho Ana en la presentación, que vengo trabajando en un proyecto con adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Y una de las principales cualidades que hemos estudiado e investigado con ellos, desde un principio casi, es su nivel de optimismo. ¿Por qué? Pues porque vemos que está relacionado directamente pues, con sus resultados académicos, para empezar, pero también con su manera de afrontar las situaciones conflictivas, con su motivación a la hora de asumir retos, con la capacidad de tomar decisiones en entornos altamente cambiantes como es en los que ellos se encuentran y con la ilusión y la creatividad para emprender. Evidentemente, cuando supimos, en cuanto supimos verificar el alto porcentaje de implicación del optimismo realista, hablo de optimismo realista de este que está basado en situaciones que nosotros podemos modificar. No hablo en ningún caso de soluciones mágicas ni de ser la entusiasta del grupo, ¿no? Cuando pudimos ver cómo se relacionaba con todas estas tareas, pues enseguida nos pusimos a trabajar para entrenarlo, porque de esta manera trabajábamos de manera transversal todas las competencias que eran nuestro objetivo desarrollar con estos chicos, ¿no? No me quiero extender mucho sobre esto y tampoco quiero hacer una charla, ni mucho menos ni un discurso sobre psicología positiva, nada más lejos. Simplemente lo que me he propuesto es como una especie de ejercicio de autorreflexión para extraer las conclusiones de todos estos años sobre cómo afecta una actitud optimista ante situaciones especialmente sensibles, como puede ser la que nos encontramos ahora mismo ante una crisis pues, de la envergadura que estamos viviendo, ¿no? ¿Y por qué reinventarse? Bueno, pues yo creo que ya está más que dicho durante toda la jornada. Se ha hablado muchísimo de cambios, se ha hablado de cómo afrontar este mercado altamente flexible y cambiante. Yo aquí simplemente plantear una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿puede que los modelos anteriores a la crisis sean los que nos han llevado hasta ella? Quizá los nuevos modelos de mercado serán los que tendrían que haber sido siempre, modelos ideales, modelos sostenibles.
aunque pudiéramos, aunque sé que es imposible y porque no se puede volver al pasado, pero aunque pudiéramos, ¿sería conveniente volver al antiguo modelo laboral, empresarial, económico, cuando hemos comprobado en pocos meses su limitada consistencia? El pasado 15 de junio, en la cumbre organizada por la COE, no sé si tuvisteis la oportunidad de verla, pero en una de las intervenciones se hablaba sobre las etapas que están por llegar, las que vivimos, bueno, sobre todo las que están por llegar ahora después de la crisis del COVID, la que vivimos actualmente, la que ellos llamaban supervivencia, aún con unos niveles de incertidumbre en todos los ámbitos muy importante, con una crisis sanitaria controlada, pero en ningún caso superada. Una segunda etapa de minimización de riesgos, cada uno en su ámbito de responsabilidad, cada uno nos tendremos que hacer responsables de ello, a nivel empresa y a nivel personal. Y una vez superadas estas etapas, hablaban de una final de renovación. Las empresas, si queremos sobrevivir, ya no hay excusas, tendremos que reinventarnos, al igual que tendremos que reinventarnos todas las que formemos parte de ellas. Yo creo que en este punto llegamos al kit de este taller porque aquí nos encontramos con dos tipos de personas o dos tipos de pensamientos que pueden tener las personas, ¿no? Aquellas que están pensando que esto es todo un reto, que servirá para mejorar y equilibrar el mundo globalizado, casi se están frotando las manos, ¿no? Estas personas que con toda seguridad tienen unos niveles de optimismo por encima de la media, ya están activando todas las posibilidades para reinventarse, maquinando ideas, desarrollando un plan de acción para conseguirlas, poniendo soluciones, activándose, actuando, haciendo. A todas estas personas, en concreto las que me estáis escuchando, enhorabuena, lo vais a tener mucho más fácil y probablemente hasta disfrutéis por el camino, que al final es de lo que se trata, ¿no? De ser feliz. Pero luego están aquellas que a medida que van asimilando que ya nada va a ser como antes, les va entrando el tembleque, lo que yo llamo fase tembleque. Probablemente muchos de ellos incluso están antes, ¿no? Están en la fase de negación, que creerán que estoy totalmente equivocada. Pero para aquellos que estén preocupados por su futuro, que les quita el sueño la incertidumbre, los escenarios que no pueden controlar por sí mismos, aquellos y aquellas que ante situaciones complicadas les cuesta más ver la luz al final del túnel, porque siempre hay una luz, algunos la vemos más cerca, otros más lejos. Aquellos y aquellas que se frustran cuando no se les selecciona en una entrevista de trabajo y lo achacan a que no son lo suficientemente buenos. Aquellos que tras enviar currículums y currículums no suena el teléfono y pensáis que no vais a encontrar trabajo nunca, que no os vais a poder incorporar al mundo laboral nunca, ¿no? Aquellos que no veis alternativas, que os encontráis en un ERTE ahora mismo, ahora que está, por desgracia, tan de moda, ¿no? Y que no tenéis ni idea de cuándo os vais a incorporar, ni en qué condiciones o si vais a llegar a hacerlo, ¿no? Para todos ellos, para todos, pero sobre todo para estos últimos, van dirigidos los próximos 10 minutos. Si podemos meterla, voy a compartir la presentación. Vale, ya está. Perfecto. Mirad, está más que demostrado que las personas optimistas alcanzan antes sus objetivos y está demostrado que las personas optimistas encuentran trabajo antes. Hay muchísimos estudios, investigaciones. Yo he puesto aquí uno, no hace falta leerlo, simplemente lo he puesto para que sepáis que no me lo invento. He escogido uno, está publicado, he escogido uno de una universidad española, por no poner alguno de una universidad de estas que es difícil pronunciar. Simplemente aporta, esto es un resumen y aporta los datos de que las personas optimistas pues consiguieron un contrato de trabajo 19 meses antes que las pesimistas, ¿no? Esto es un poco resumiendo. Ojo que optimismo no es la panacea, no es la solución mágica, simplemente es una herramienta muy poderosa que bien usada nos puede ayudar en nuestro propósito, como tantas otras que han compartido mis compañeros a lo largo de toda la jornada, ¿no? Pero es curioso que a pesar de todo esto, el ser humano está cableado para prestar más atención a lo negativo que a lo positivo. No hace falta más que ver las noticias.
Me preocupa especialmente las crisis, me preocupa y me ocupa, y desde el principio lo digo, el pesimismo casi apocalíptico que nos rodea y que se apodera de nuestras almas. Primero porque como todas las emociones se contagia. Y segundo porque esta actitud no nos permite ponernos a trabajar en la recuperación, nos está retrasando, porque en vez de buscar soluciones en conjunto, la tendencia generalista es la queja. Por ello, por todo ello, porque me ocupa y porque sé que es más fácil decirlo que llevarlo a la práctica, ¿no? Tenemos que diseñar una estrategia optimista en nuestra búsqueda de empleo, ¿no? Yo la he resumido en 5 puntos clave para poderlo hacer muy práctico y muy visual. Voy a intentar resumirlo de una manera ágil, ¿no? Lo primero de todo, planificar y entrenar. Estas estrategias, si tenemos esa sensación un poco sombría, un poco, pues somos de los que vemos la luz lejos, ¿no? Nos van a ayudar, si ponemos en práctica parte de estas estrategias o todas, sería genial, nos va a ayudar a afrontar los procesos con muchísimo más optimismo, por muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que voy a explicar ahora mismo. Planificar y entrenar. Hemos visto desde la conferencia o desde la charla o desde el taller número 1 con Elena cómo planificar perfectamente nuestra estrategia de búsqueda de empleo. Simplemente yo quiero hacer aquí una mención a unir todos estos tips, unirlos con coherencia, plasmarlos y sacar 4 o 5 ideas claves de cómo voy a enfocar mi búsqueda. Todo se tiene que planificar. Desde la adecuación de nuestro currículum, recordemos que una de las principales características del nuevo mercado laboral es su segmentación. Por lo tanto, la especialización será una fortaleza o una oportunidad para aquellos que empecéis a trabajar en vuestro perfil laboral. ¿A quién vamos a dirigirnos? Los canales, si es una comunidad, si es una red social, si es una red profesional, hasta la preparación de la entrevista. ¿Cómo se prepara una entrevista? Pues haciendo muchas entrevistas, como todo, con la práctica. Hacer muchas entrevistas no es malo, sino todo lo contrario. Nos aporta cada vez más seguridad, más tranquilidad, más sensación de control. Por lo tanto, cuando estemos delante del entrevistador, entrevistadora, de las personas que nos hagan la entrevista, seremos mucho más nosotros, seremos mucho más auténticos, ¿no? Realizaremos una entrevista mucho más genuina y además pondremos toda la carne en el asador porque no tendremos nada que perder. Es un aprendizaje más. Si lo miramos desde este punto de vista, probablemente nuestra visión sea mucho más optimista. Por lo tanto, si te seleccionan en la primera entrevista, una vez más, enhorabuena. Pero si no es el caso, el sentimiento de frustración no tiene cabida, puesto que estamos entrenando para la entrevista definitiva. Todo esto y mucho más, como he dicho, que habéis visto detallado en los demás talleres, hay que pensarlo con coherencia, plasmarlo y definir una estrategia con los pasos a seguir. Nada complicado, algo sencillo, pero nos va a ayudar en la sensación de control. Tener las cosas claras. Puede parecer obvio, pero en mi experiencia como reclutadora es una de las cosas más complicadas de llevar a cabo. Es importante hacer un ejercicio de autoconocimiento. También han hablado de ello muchos compañeros, ¿no? Una reflexión sobre lo que nos identifica, qué es lo que nos identifica, qué es lo que quieres realmente, cómo deseas proyectarte. Un buen amigo me enseñó una manera diferente de hacer entrevistas para potenciar el conocimiento de uno mismo, mediante objetos que te identifican. A la entrevista, el candidato tenía que traer diferentes objetos con los que se sintiera identificado. Y es muy interesante valorar no solo el significado que aporta cada candidato a su objeto, ¿no? O a sus objetos, sino que es muy interesante valorar el número de objetos, el esfuerzo que ha tenido que realizar para conseguirlos, dónde los ha conseguido, la importancia, el orden de presentación de los mismos. Bueno, aquí mi primer ejercicio, ¿no? Mis primeros deberes para hoy, que sería pensar un poco en qué objetos llevaríais a una entrevista. Os recomiendo hacerlo antes de comenzar la búsqueda, porque el problema de las personas que no tienen las cosas claras es que no transmiten, no comunican.
no se diferencian. Y quizás sean los mejores en su campo, pero si no son capaces de hacérselo ver al reclutador, no van a convencerle. Uy. Vale. Enfocarse correctamente, focalizarse. Aquí quería hacer una valoración de cómo ha cambiado el mercado laboral en los últimos años y completamente acelerado por esta crisis. Pues que como creo que ya ha estado todo o ha sido todo, todos los ponentes tan claros en este sentido y todos tenemos lo suficientemente claro que estamos en un escenario completamente cambiante, voy a focalizarme en el paradigma empleado versus colaborador. Un poco el paso a lo que va a ser lo que ya es los nuevos empleados, ¿no? En concepto, en realidad tenemos que pensar en el concepto, ni mucho menos en temas de contractuales, de modalidades contractuales, nada más allá, simplemente el concepto, para sabernos en cuál nos tenemos que centrar, ¿no? El empleado buscaba un trabajo para siempre, pues casi para toda la vida, y las empresas también, ¿no? Esa fidelidad de la que se hablaba, ¿no? Ese corporativismo casi vital, ¿no? Hoy en día la colaboración es cambiante mientras y además dura mientras haya aporte de valor por ambas partes o hasta que finalice el proyecto. Si aquí nos centramos en la parte realista, en la de colaborador, veremos que no sentimos tanta presión porque no estamos buscando un trabajo para toda la vida. Por lo tanto, otra vez volveremos a sentirnos muchísimo más relajados y a tener muchísima más sensación de control. No es tan importante como para que cause en mí una actitud totalmente negativa, ¿no? O frustrante incluso. El empleado, bueno, cuando te describían el puesto de trabajo, eran tareas completamente estandarizadas, he hecho 1000 manuales, protocolos, estándares, perfiles de puesto, todo era perfiles, ¿no? Perfiles de puesto de trabajo, perfil de empleado, perfil, bueno, todo estaba protocolizado, estandarizado. Bien, hoy en día el mercado se basa en proyectos con un inicio, con un fin, y la competencia que más se busca es la creatividad para poder llegar al desarrollo de los mismos, ¿no? El empleado absorbía información, el colaborador la comparte. El empleado sabía, yo me acuerdo, buscábamos al candidato que más sabía de todo. Y además le hacíamos un montón de preguntas para que demostrara cuánto sabe, ¿no? Ahora es curioso porque ya hace tiempo que cambió el paradigma y que lo que intentamos hacer es descubrir cuánto tarda en aprender y si puede enseñar aquello que aprende y cuánto va a tardar en desaprender lo que ya ha aprendido, ¿no? El candidato, cuando era empleado, se formaba, pero es que las empresas hacían planes de formación completamente, pues por competencias, por departamentos. Había una preocupación ciertamente lógica por esa formación continua. Ahora estamos hablando de actualización constante. O sea, esto es igual que los móviles, cada cuánto los actualizamos. Actualización, también Tony ha hablado muchísimo sobre el aprendizaje, no me voy a detener aquí, pero la forma de formarse ha cambiado completamente, tanto desde las empresas como por el propio trabajador, hablando y poniendo el énfasis en el autoaprendizaje, ¿no? Que, como decía Tony, y principalmente porque el trabajo venía dado como un medio de vida con mucha connotación económica, salarial, etcétera, etcétera, y ahora pues se ha convertido en un trabajo estratégico, que es un medio pues para conseguir nuestros logros, para hacernos sentir bien y para ser felices, ¿no? Entonces, si nos centramos en la parte de colaborador y nos olvidamos de la parte de empleado, probablemente también nos ayudará a tener una actitud muchísimo más optimista, ¿no? Vale. Vamos a ser curiosos, preguntemos en qué podemos mejorar.
Yo sé que nos digan escuchar las cosas negativas da muchísimo miedo, es de las cosas que más nos cuesta asumir. Pero es que no nos damos cuenta de que realmente es un regalo, ¿no? Cuestionar por qué nos han seleccionado, perder el miedo a que nos digan vuestras debilidades. Debilidades no, fallos, o sea, fallos, sí, fallos, son fallos o errores, porque realmente si lo escucháis y tomáis nota, en la siguiente entrevista o en el siguiente proceso no los vais a volver a cometer, ¿no? Son un regalo para mejorar, para aprender de ellos. Es cierto que esto tendría que ser algo que hicieran por defecto los reclutadores, pero también es cierto que muchas veces por falta de tiempo o por lo que sea, pues no se hace. Pero si no se hace, preguntad vosotros, no tengáis miedo. Desde luego a mí cada vez son más los candidatos que me preguntan sobre esta cuestión. Y además al principio yo me acuerdo que decía, me resultaba un poco chocante, ¿no? Y les decía, bueno, pues porque me daba no sé qué, ¿no? Y les decía, bueno, pues porque hemos seleccionado a otro candidato. Y me decían, ya, ¿pero por qué? O sea, necesitaban una explicación de por qué ellos no habían sido seleccionados, ¿no? Flexibilizar vuestros objetivos. Pensad que aunque es cierto que hay puestos de trabajo que están desapareciendo, es que la situación es, pues es la que es, pero otros nuevos modelos de negocio aparecen continuamente, o sea, ya lo hemos visto también, ¿no? Marcados por los nuevos patrones sociales que derivan en nuevas tendencias de consumo. Buscadlos, investigad, leed, documentaros, preguntad. Con solo el hecho de estar en estas jornadas ya lo estáis practicando. No os desgastéis mandando currículums a hoteles que están cerrados, por ejemplo. Eso es reinventarse, adaptar nuestros talentos, nuestras pasiones y conocimientos a las nuevas necesidades. Flexibilizar vuestros objetivos, no os deis con la cabeza en un muro. Quizá los vais a sustituir por otros objetivos mucho más ambiciosos y además ya no obsoletos, realistas. Para finalizar, y por si aún no te ha convencido, no os ha convencido del todo el adoptar o el intentar adoptar una actitud optimista, ¿no? ante estas situaciones, me gustaría leer un resumen de diferentes estudios, he cogido diferentes citas publicadas por expertos e investigadores en este campo, ¿no? Que dice lo siguiente: el optimismo contribuye a implantar hábitos de salud, reducir los síntomas físicos y mejorar la estrategia de afrontamiento, a ser más indulgentes con nuestro pasado, apreciar mejor el presente y buscar oportunidades en el futuro. Favorecen el procesamiento cognitivo más complejo y flexible, y todo ello contribuye a que nos sintamos más felices, a que mejoren nuestras relaciones con los demás y a que nos sintamos capaces de superar todas las dificultades. Estaréis de acuerdo conmigo que, bueno, por todo ello y mucho más que no me da tiempo a comentar, merece la pena intentarlo. Muchísimas gracias. Hasta aquí este taller y nada, muchísima suerte y muchísimos ánimos. Gracias, Ana. Desde luego merece la pena intentarlo, claro que